esta parte que es nuestra esperanza. Nosotros debemos de estar bien arraigados en nuestra esperanza. Porque de lo contrario, ¿qué pasa? Decaemos, flaqueamos. Y parte de eso, y me acordé de Ana cuando hace unos meses atrás me dijo lo del compartir que quería hacer acerca de los muertos, porque parte de la esperanza es conocer un poco acerca de la muerte. Porque nosotros siempre vemos nuestra vida como con un tiempo, un periodo de tiempo aquí en la tierra, donde nos esforzamos para sobresalir en ese pequeño periodo de tiempo. Y digo pequeño porque si comparamos esos años, no sé, ¿cuántos años creen ustedes que quieran vivir? ¿100 años quisieras vivir? Bueno, si comparan esos 100 años con buena salud, como ella dice, con una eternidad, eso no es nada, ¿verdad? La eternidad comparada con 100 años no es nada. Entonces, ¿dónde preferiría yo sobresalir? ¿Aquí en la tierra o para una eternidad? Yo preferiría trabajar y edificar las cosas para una eternidad. Y creo que eso es lo que trato de hacer, eso es mi corazón hacia Dios, es trabajar acá lo más que pueda para Dios y después Él se cargará de mí en la eternidad. Entonces, fíjense esto, Hebreos capítulo 6, versículo 18 dice, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Entonces, el contexto de este versículo y el próximo que vamos a leer en Tito es la esperanza. Y me llama mucho la atención porque ustedes saben cuáles son esas dos cosas inmutables de las que habla este versículo. Hay una gran discordia con respecto a eso, o un gran estudio de teólogos y muchas cuestiones de estas. Pero básicamente Dios lo que está diciendo aquí, que es imposible que Él mienta, ¿verdad? Y Él, no pudiendo jurar o prometer por algo más alto que Él hizo la promesa en Él mismo. O sea que tenemos la plena seguridad de que lo que Dios nos dice en su palabra se va a cumplir. Simplemente va a pasar. Lo creamos o no lo creamos. Las promesas de Dios se van a cumplir. El retorno de Jesucristo va a ocurrir, créanlo o no lo crean las personas. No depende de la creencia, ¿entienden? Depende del poder de Dios y se va a cumplir. El versículo 19 de Hebreos nos dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Saben qué es el alma, ¿verdad? La vida. Esa vida que tenemos hoy en día, esa vida de respirar, ¿verdad? Bueno, esa seguridad que tenemos en nuestra vida es la promesa de Dios. La promesa de que Jesucristo viene por nosotros, la promesa de que hay una vida eterna, la promesa que va a ser inquebrantable, que Él dice y lo va a cumplir, que es así. Y después dice, y que penetra hasta dentro del velo. ¿Se acuerdan el velo? ¿Se acuerdan lo que impedía? ¿Qué había después del velo? ¿Ustedes se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan qué había después del velo? El arca, los querubines, ¿se acuerdan? Eso estaba después del velo, que era donde Dios se manifestaba. El velo impedía el acceso libre a Dios. ¿Y quién nos dio acceso directo a Dios? Jesucristo, a través del sacrificio que Él hizo. Ahora nosotros tenemos esa libertad de ir allá. Y esa es la creencia que nosotros tenemos. Esa es el ancla segura de las promesas de Dios, de la presencia de Dios, de que vamos a estar en presencia de Dios en la vida eterna también, de que tenemos acceso directo a Él, a lo que hablaba Ana, a poder ir en oración a Dios, a plantearle cualquier cosa, cualquier queja, cualquier necesidad, cualquier agradecimiento que le queramos dar, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que estar muy, pero muy seguros de lo que es nuestra ancla, de lo que es nuestra esperanza, de lo que estamos aguardando.
Estamos seguros de que algún día esa promesa, ese juramento que Dios hizo en sí mismo se va a cumplir. Entonces, ¿por qué si eso es así? ¿Por qué las personas mueren? Sería la pregunta. ¿Por qué hay muerte? Bueno, porque la palabra de Dios dice que hay un enemigo y ese último enemigo va a ser vencido, va a ser derrotado. La muerte entonces debemos de entender que no es de Dios, no es algo de Dios. Ese futuro que nos espera es algo inmutable, como acabamos de leer en el versículo. Ahora, yo les quiero hacer una pregunta. Imagínense que ustedes están planeando algo. No sé, un viaje de vacaciones, una boda, incluso, no sé, a alguien que quiera tener un hijo. No sé, díganme ustedes algo que estuvieran planeando, una carrera, algo en el futuro, no sé, pero algo, imaginémonos algo más a corto plazo. Qué sé yo, imagínense que todos les gustan las vacaciones, ¿verdad? ¿Cuál sería un lugar de ensueño para ustedes? Háblenme de un lugar donde ustedes, wow, quisieran ir de vacaciones. Dubái, dijo alguien por allá. ¿Qué dijiste tú, Rasmari? Venezuela de vacaciones. No creo que a mí me guste ahorita mucho ir a Venezuela de vacaciones. Pero ok, Venezuela, alguien más, un lugar así exótico, extravagante. Japón, Japón. A Japón, Bora Bora, ok. Vamos, Grecia, las playas de Grecia. Imagínense, ahora imagínense esto. Todos nosotros vamos a planear unas vacaciones. Vamos a agarrar y vamos a, escúchenme, no se vayan todavía de vacaciones, no estamos de vacaciones todavía. Vamos a planear las vacaciones. Vamos entonces, salimos de aquí, llegamos a Japón, de Japón regresamos a Europa, vamos a pasar unas semanas en Europa, París, Francia, Inglaterra, de ahí nos vamos a ir a Grecia y vamos a hacer un crucero por las islas griegas. Y un crucero de 15 días y vamos a estar en el mejor de los buques. Y todo eso va a suceder, aunque ustedes no lo crean, en noviembre. Nosotros vamos a amparar esas vacaciones. Nosotros vamos a costear eso. Entonces ahora ustedes comienzan a planificarse para eso porque ya es algo wow, ¿verdad? Y ustedes confían en mi palabra para eso. Me toman la palabra, ¿correcto? Ahora la pregunta es, ¿su presente cambiaría en algo por ese futuro cercano? Claro que cambiaría. No estamos hablando del trabajo porque les estoy diciendo, imagínense que no les costaría nada. Pero sí es afectado, y es afectado en todos los sentidos. Es afectado emocionalmente porque ahora están esperando, contando los días para eso. Es afectado en cómo ustedes comienzan ahora las búsquedas de qué se quieren poner, qué quieren ver, qué quieren visitar, la maleta, sus hijos, cómo van a ser, toda esa serie de cosas y con una emoción. Hay una emoción, imagínate tú que me acabas de decir Japón, imagínate tú empezar a pensar desde ahorita, bueno, yo voy a ir a Japón en noviembre, Esmeralda, tenemos que prepararnos, mira todo lo que yo quiero hacer allá, esto y lo otro, ¿no? Hay una emoción en eso. Nuestro presente es afectado por cosas futuras. Ahora imagínense en algo negativo también. Imagínense en una operación que nos tengamos que someter. Algo malo que sabemos que va a pasar y es algo cercano. Eso negativo también afecta nuestro presente. Imagínense, por ejemplo, un divorcio. Que ustedes sepan que van a atravesar por un divorcio el mes que viene, la semana que viene, de aquí a 6 meses o lo que sea. Eso les afectaría a ustedes también emocionalmente, ¿correcto? Afecta su presente. ¿Por qué las cosas de Dios, que son tan buenas, pero tan buenas, y que, como dice la palabra de Dios, es imposible que mienta, no pueden afectar nuestro presente? Ese es el ancla, ese es el pensar en ese futuro.
en que algo se va a cumplir, en que no importa lo que pase, Jesucristo viene por nosotros. Eso es lo que nosotros tenemos que mantener en nuestras mentes para no decaer, para mantenernos firmes. Ese viaje, esa boda, esas vacaciones que va a pasar en el futuro, obviamente tiene una repercusión grande en nuestro presente. Las cosas de Dios deberían de tener una repercusión grande en nuestro presente. Si sabemos que es lo mejor, sabemos que va a pasar, sabemos que Dios no miente, ¿por qué no entonces prepararnos para eso y hacerlo con corazón, verdad? Entonces, Tito, como les dije, también está en el contexto de esa salvación, de esa ancla, y dice en Tito 1:2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Muchos de nosotros piensan, wow, pero ¿cuánto tiempo falta? Es que no importa el tiempo. Lo que importa es que va a suceder, va a pasar. Eso es lo que importa. Eso es lo que a mí me importa. Fíjense lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 16. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué? ¿Ustedes no están seguros de que son hijos de Dios? Yo estoy seguro. ¿Saben cómo yo estoy seguro que yo soy hijo de Dios? Dice que el Espíritu da testimonio a mi espíritu. Yo hablo en lenguas. Yo sé que yo soy hijo de Dios. Entonces, sabiendo eso, yo sé que esa promesa que Dios hizo es ¿para quién? Para nosotros, para mí, para sus hijos. Versículo 17 dice, ¿y si hijos qué? También herederos. ¿Quién puede ser más, no sé cómo ponerlo en un lenguaje entendible? Porque nosotros siempre la herencia la vemos en la parte económica, en algo contable, en algo material. Y créanme que hay mejores herencias que algo material. Pero aún así, Dios es infinitamente rico, si nos vamos a la parte material, pero infinitamente amoroso, infinitamente hay tantas cosas que involucra a Dios. Y nosotros somos herederos de todo eso. Somos herederos, como dice este versículo, de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos, ¿qué? Glorificados. Dios nos va a glorificar a nosotros. Versículo 18. Pues tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables. Nada, absolutamente nada de lo que nos puede estar pasando ahorita. Esas aflicciones no se comparan en absolutamente nada con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Fíjense lo que dice 2 Corintios, capítulo 4, versículo 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Miren, puede ser, aunque yo tengo 25 años, como les dije, no se nota 25 años. 25 años. Hay una persona que trabaja con nosotros que diría, bueno, si tienes 25 años fue porque te rodaron espichado, algo así diría. El punto es que sí, nosotros nos vamos deteriorando, ¿verdad? Con la edad uno va a ir teniendo menos habilidades físicas quizás o algo así por el estilo, pero el hombre interior, mi mente, mi Espíritu Santo, mi fortaleza espiritual, no. Eso es lo que cuenta. Ese es el corazón. Esa es la dedicación a Dios. No importa el deterioro externo, porque a la final, ¿qué es lo que importa? Es como dicen por allí, que la persona no es la edad, sino la mente que tenga, de niño o lo que sea. El punto es que si nosotros somos hijos de Dios, debemos de actuar y creer lo que somos. Esa es nuestra identidad. Si yo soy hijo de Dios y Dios es el creador de los cielos y de la tierra, y es el que nos prometió a nosotros la vida eterna,
¿por qué angustia? ¿Por qué preocupación? ¿Por qué cualquier otra cosa? Yo sé lo que soy, yo sé lo que tengo, yo sé a dónde voy, yo sé lo que Él me prometió. Fíjense lo que dice el versículo 17. Porque porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Nuestro trabajo aquí en la tierra, si lo hacemos de corazón a Dios, nos va a producir a nosotros mucha gloria eterna, ¿verdad? Versículo 18. No mirando nosotros las cosas que no se ven, sino las cosas, perdón, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son... ¿Y en qué nos basamos? ¿En qué basamos muchas veces nosotros nuestra vida? En las cosas que vemos. Trabajamos, nos desgastamos por las cosas que vemos. Y las que no vemos, que son de Dios, las ponemos a un lado, las ignoramos muchas veces. Entonces, trabajemos por las cosas que no se ven, que son las que verdaderamente Dios nos va a premiar eternamente. Y dice, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza que nuestra esperanza es viva. Nosotros vamos a tener una vida eterna por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Para quiénes? Nosotros podemos ver eso. No lo vemos ahorita. Pero Dios nos dice que nos concentremos ¿en qué? En las cosas que no se ven. Y Dios dice que Él no miente. Lo tenemos, lo vamos a tener. Entonces, ¿ustedes creen que deberíamos de afanarnos o enfocarnos más por la vida diaria aquí en la tierra y no trabajar para Dios, para esas cosas que nos tiene eternamente? Versículo 5. Que sois guardados por el poder de Dios, ¿mediante qué? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Va a pasar? Va a pasar. Dios no miente. Entonces, ¿en qué me debería yo de enfocar y esforzar? En las cosas de Dios. ¿Cuántas veces? Miren, 100 años me dijeron por aquí con buena salud, ¿verdad? ¿Qué son 100 años en esta tierra si van a ser miserables? Si fuese una vida miserable. Ahora, 100 años en esta tierra trabajando para Dios va a ser una vida también bendecida. La vamos a pasar bien aquí trabajando para Dios y aún así vamos a tener todos esos regalos eternos. O sea, es ganar, ganar. No hay pérdida, no hay forma de que Dios a uno... Es que, o sea, verdaderamente yo no entiendo las personas que no buscan a Dios, que no siguen a Dios, que no andan con Dios. No puedo entender esa mentalidad, no la puedo entender. Imagínense incluso que Dios es imaginario. En estos días vi una persona que estaba refiriéndose a ese, que era un pastor y decía, imagínense que Dios es imaginario. Bueno, yo creí toda mi vida en un Dios imaginario, pero durante toda la vida me fue bien, fui prosperado, tuve salud, tuve todas las cosas buenas. Ahora el Dios era imaginario, morí, no pasó más nada, tuve una vida buena. Pero ahora imagínense lo contrario, que no es imaginarse porque sabemos que es verdad, que Dios es verdadero. No solamente tengo una vida buena, tengo una vida exitosa, tengo una vida bendecida, por gracias a Dios que me da tantas bendiciones, y ahora voy a tener una eternidad mejor todavía, porque dice que las tribulaciones de este tiempo no se compara con lo venidero, ¿correcto? Entonces, es ganar, ganar, es apostar al ganador. No hay pérdida, no hay absolutamente pérdida en eso. En Efesios capítulo 1, versículo 12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria.
nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Nosotros fuimos sellados por ese Espíritu Santo de la promesa, que es las buenas nuevas, que es la salvación, que es lo que Jesucristo logró por nosotros. Versículo 14. Que es las arras, es el pago inicial, es una pequeña muestra de lo que vamos a obtener. Las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Miren, es como que a nosotros nos dieran ahorita un testamento de una persona que tenía muchísimas riquezas. Y tenemos eso. Ese es el adelanto. Eso es lo que tenemos aquí. Y ahora nos estamos preparando a la espera de la promesa de Jesucristo, de nuestro Salvador. En esa espera podemos hacer dos cosas. Podemos cruzarnos de brazos y esperar, o podemos trabajar para Dios. ¿Qué prefieren ustedes hacer? Esperar. Simplemente esperar. No, trabajar para Dios. Entonces nosotros, ¿y cuál es el principal trabajo de un creyente, de un cristiano? ¿Cuál creen ustedes que sería nuestra principal función acá en la tierra? Llevar la palabra de Dios, llevar el evangelio, rescatar personas de la oscuridad. ¿Saben que hay muchas personas que dicen, oh no, yo sé que Dios me tiene en este mundo para algo, todavía no sé para qué, pero yo creo que Dios tiene un plan divino para mí? ¿Saben cuál es el plan divino de Dios para cada uno de nosotros? Evangelizar, hablar la palabra, llevar personas de la oscuridad a la luz. Y no solamente eso, hay un proceso que ocurre en el interín. ¿Saben que en la palabra de Dios, en Timoteo dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, pero hay algo adicional, y que vengan ¿a qué? Al conocimiento de la verdad. Entonces, en el proceso no es hablar la palabra y hablar la palabra y hablar. Uno tiene que estudiar, uno tiene que conocer, uno tiene que venir al conocimiento de la verdad. Entonces, yo hablo la palabra a la medida que la conozco, yo le enseño la palabra a las personas de afuera a la medida que la domine, los traigo de la oscuridad a la luz. Y esa es mi función principal. ¿En qué tiempo? ¿Tengo un horario para eso? No. Y Dios me va a premiar por eso. ¡Wow! O sea, es ganar, ganar. Pero el punto es hablar la palabra, trabajar para Dios, no desfallecemos, nos mantenemos firmes. ¿Firmes en qué? En la esperanza. ¿Cuál es la esperanza? El retorno de Jesucristo. ¿Cuál es nuestra ancla segura? El saber que Jesucristo viene por nosotros. Fíjense lo que dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, dice Pablo, puse el fundamento. ¿Y cuál es el fundamento de la iglesia? No oigo, están dormidos. Jesucristo. Jesucristo es el fundamento, ¿verdad? ¿Se acuerdan Jesucristo? Sobre esta roca, sobre Él edificaré mi iglesia. Entonces el fundamento es Jesucristo. Y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Entonces, si nosotros estamos edificando una iglesia, ¿verdad? Cada uno de nosotros, imagínense que cada uno de nosotros es un ladrillito. Un ladrillito que va a ir edificando esa iglesia, ese templo de Dios, que es donde habita Dios entre nosotros, ¿verdad? Entonces, nosotros ahora traemos personas de la oscuridad a la luz y vamos edificando sobre ese fundamento, que el fundamento es Cristo Jesús, ¿verdad? Jesucristo. Entonces, en el versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ese es el fundamento, no hay otro. Versículo 12, y sobre este fundamento alguno edificare,
si sobre este fundamento alguno edificare, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. ¿Ustedes entienden eso? Les explico qué ocurre allí. Imagínense que yo estoy tratando de edificar sobre el fundamento que es Jesucristo, ¿verdad? Pero yo soy una persona que ni siquiera cree en Dios. Como hay muchos afuera, hay muchas iglesias, hoy en día aquí en los Estados Unidos, lamentándolo mucho, la iglesia se ha convertido también en algo, en un negocio financiero. Hay muchas iglesias que se han convertido en negocio financiero. Entonces imagínense que mi intención, mi corazón, nunca estuvo de acuerdo a Dios y a su palabra. Sin embargo, hablé la palabra de Dios y hice esto, lo otro, porque recibí algo a cambio. A lo mejor finanzas, a lo mejor muchas personas, muchos hombres que buscan gloria, ¿verdad? O sea, enaltecerse. Entonces hice las cosas sin el corazón adecuado, como la canción que Delia cantó. El punto es que finalmente, cuando ya venga Jesucristo, todas las cosas que yo hice van a ser probadas. ¿Saben qué hace el fuego? ¿Saben cuál es, por qué en la palabra de Dios se usa, por ejemplo, ese versículo que usted leyó, el fuego consumidor? Saben que la palabra de Dios dice en Proverbios, refinada 7 veces en horno de fuego. Porque el fuego en el oriente, el orientalismo del fuego es que quema las impurezas. O sea que todo lo que no es puro, ¿qué pasa? El fuego lo quema. Entonces si yo edifiqué una choza de paja por mi propia voluntad, porque así lo quería yo, porque yo quería ser enaltecido, lo que sea, ese fuego simplemente consume esa obra. Pero si lo hice de corazón, si puse mi corazón en ello, si quise agradar a Dios, adivinen qué va a ser eso. Va a ser para mi gloria y para mi gloria eterna. Dios me va a premiar al respecto. Fíjense lo que dice en el versículo 14. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, ¿recibirá qué? Recompensa. Dios nos va a recompensar. Versículo 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá ¿qué? Si bien él mismo será salvo. ¿Entienden eso? Yo soy salvo, mi salvación no está en juego. Pero lo que yo haga en esta vida, lo que yo haga en esta tierra, esas obras, si no las estoy haciendo de corazón, ¿qué ocurre con ellas? Se pierden, no valen nada. Aunque así, él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 51 dice, he aquí, os digo un misterio, no todos ¿qué? No todos vamos a dormir en el Señor, ¿verdad? Pero todos seremos ¿qué? Transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Versículo 53, porque es necesario que que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórdida, es la muerte en victoria. Ese último enemigo va a ser derrotado, ¿correcto? Y nosotros vamos a ser... ¿Y saben algo tan hermoso de Dios? No sé si lo tengo más adelante. Déjenme leerles este versículo. Versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que hermanos míos, amados, estad ¿qué?
firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nosotros no trabajamos en vano. Y qué amor de Dios, que fíjense ustedes un detalle con respecto al pasaje que leímos ahorita. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, los vivos no van a ir primero que los muertos. Primero son los que ya hayan estado dormidos en Cristo y nosotros nos reunimos con ellos en las nubes, todos juntos, porque Dios no hace acepción de personas. Hoy en día las personas creen que cuando uno muere automáticamente, ¿qué hace? Va para el cielo. Y saben que eso es una mentira y es una mentira hasta diabólica. Porque Dios no hace acepción de personas. Si no lo estuviera haciendo. Si yo muero primero, entonces voy al cielo primero y después otro y así sucesivamente. No, todos vamos a ir juntos. Primero van a resucitar los que hayan muerto primero y después nosotros, los que estemos vivos en ese momento, si estamos vivos, los alcanzamos en las nubes. Fíjense, 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, ¿para que qué? Para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no predeceremos a los que duermen. ¿Se dan cuenta de eso? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con Él. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Nosotros tenemos que estar seguros de lo que vamos a recibir. Jesucristo viene. ¿Y viene por quién? Por nosotros. Entonces, estando nosotros seguros de eso, alentémonos cada uno de nosotros en esa esperanza que tenemos segura. En Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado que entró, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Hechos 2:14 dice, así que, por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, él, refiriéndose a Jesucristo, también participó de lo mismo, de una parte, la carne, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, ¿a quién? ¿La muerte es de Dios? No es de Dios. ¿Quién tiene el imperio de la muerte? El diablo. No le echemos la culpa a Dios de muchas cosas que pasan. Hoy en día muchas personas, hoy, ¿por qué Dios se llevó esto? Incluso en los funerales, ¿verdad? Dicen, no, que Dios necesitaba otro angelito en el cielo, lo que sea. Eso es mentira. Eso no es de Dios. Entonces, nunca la causa de muerte es por Dios. Nosotros debemos de recordar y alentarnos a cada uno de nosotros lo que tenemos a la espera, lo que viene a continuación. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras, ¿qué? Tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Fíjense lo que dice Salmos. Salmos capítulo 46, versículo 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, ¿nuestro qué? Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar,
aunque brame y se turben las aguas, y también los montes a causa de su braveza. ¿Qué voy a hacer? No voy a temer, ¿verdad? Porque ¿quién es el que toma cuidado de nosotros? Es Dios. ¿Y estamos a la espera de qué? De algo mucho mejor de lo que tenemos ahorita. ¿Qué es la muerte? ¿Qué sucede cuando alguien muere? Bueno, es tan simple como que está puesto a la espera, al stand-by, a que venga Jesucristo. Fíjense Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, ¿y qué? La verdad es lo que nos va a hacer a nosotros libres. Juan capítulo 8, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Este era Jesucristo hablándole a los fariseos, ¿verdad? Y dice, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque él es ¿quién? ¿Y padre de qué? ¿De quién está hablando? El adversario. El adversario es así. Así de sencillo nos ha tenido engañado todo este tiempo. Y trata de que nosotros simplemente ignoremos las promesas de Dios, la palabra de Dios. Entonces, el punto es que esa es siempre ha sido la primera mentira del adversario. ¿Se acuerdan cuando le dijo a Adán y Eva, no moriréis? No moriréis. Como hoy en día muchas personas creen que no mueren. Y esa parte, saben que lógicamente yo soy difícil de entender eso. Las personas que creen en la vida eterna de inmediato, como me muero hoy y ya estoy en el cielo. Si tan bueno es el cielo, ¿por qué entonces la gente no se quiere morir? ¿Por qué lloramos a nuestros muertos? Digo yo, no. O sea, si yo estaría tan convencido de eso, de que hoy muero y ya estoy en el cielo, ya de inmediato, como la mayoría de las personas lo cree, ¿por qué ya no estoy ahí? ¿Cuánta gente ya no quisiera morirse nada más que para estar allí? Eso es una mentira. El punto es que nosotros estamos a la espera de nuestro Redentor, de nuestro Salvador. Entonces, fíjense en Hechos capítulo 10, versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios, ¿qué? No hace acepción de personas. Dios no hace. Si yo muriera ahorita y me fuera al cielo y Ana y Rodolfo se quedaran aquí hoy, ¿no sería eso una acepción de personas? Emilio primero y ustedes después. Todos juntos al mismo tiempo. ¿Se dan cuenta de eso? Y fíjense en Romanos 2:11. Porque no hay acepción de personas, ¿para quién? Para con Dios. Gálatas 2:6. Pero de los que tenían reputación de ser algo, Pablo hablando, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de la reputación, nada nuevo me han comunicado. Ustedes son hijos de Dios, ustedes tienen el Espíritu Santo, para Dios todos somos iguales. No hay alguien mayor o menor, no hay alguien mejor o peor. Para Dios cada uno de nosotros somos iguales. Entonces si nosotros nos los proponemos, si nosotros vamos a la palabra de Dios, si nosotros estudiamos la palabra de Dios, Dios es el que va a dar el crecimiento, la sabiduría. No es porque alguien sea más eminente, alguien tenga más que el otro, Dios nos quiere a todos por igual. ¿Quién hace la diferencia? ¿Dios? No, la hacemos nosotros. Nosotros hacemos la diferencia. Fíjense Salmos 146, versículo 4. Pues sale el aliento y vuelve a la tierra, y en ese mismo día perecen, ¿qué? Sus pensamientos. Aquí está hablando de la persona que muere. No dice que va al cielo. ¿Se acuerdan de la película esta Inside Out? Creo que es que se llama. Una película, unas caricaturas de niños que todas las memorias las metían como en unas peloticas de cristal y la guardaban. Bueno, tan simple como que sus memorias están congeladas, están ahí en stand-by, simplemente están allí. ¿Hasta cuándo? Hasta el retorno de Jesucristo. Fíjense Eclesiastés, capítulo 9, versículo 4. Aunque hay
esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos, ¿qué dice? Nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria está puesta ¿en qué? En el olvido. Ahí está, ahí stand-by, estás ahí, listo. Versículo 6. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que hacen debajo del sol. Versículo Salmo 6, 5. Porque en la muerte no hay memoria de ti, ni en el Seúl, ¿quién te alabará? Versículo capítulo 39 de Salmo. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciarás tu verdad? Entonces la muerte no tiene provecho, ¿verdad? Para Dios la muerte no es provecho, no viene de Dios. Dios prefiere que nosotros estemos vivos hablando su palabra que muertos a la espera de nuestro Señor Jesucristo, ¿correcto? Entonces, nosotros como personas, como creyentes, ¿qué deberíamos de estar haciendo mientras estemos vivos? Trabajando para Dios, haciendo nuestro mejor esfuerzo para Dios. Fíjense Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Ahora, las personas ahí interpretan el espíritu como el alma. El alma es lo que regresa a Dios. Y nosotros que tenemos Espíritu Santo, ¿verdad? Ese Espíritu Santo puede morir. No muere, el Espíritu Santo no muere. Pero ese Espíritu Santo le pertenece a Dios. Ahora, ese Espíritu Santo es Emilio, es el que piensa, el que sueña, el que habla, el que... No, ese es el punto. Entonces, fíjense en Salmos 49, 6. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en ninguna manera, de manera alguna, redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. ¿Cómo logramos nosotros nuestra redención de nuestra vida? A través del derramamiento de sangre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9. Para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. ¿Ustedes se acuerdan en Génesis cómo terminó Adán y Eva? Cuando después del pecado, ¿qué fue lo primero que hicieron? Se taparon. Ellos estaban desnudos y se cubrieron, ¿verdad? Ese estar desnudo, cuando se dieron cuenta del pecado, lo primero que sintieron fue vergüenza. Ellos estaban avergonzados. Jesucristo llevó nuestra vergüenza a la cruz. ¿Se acuerdan cómo terminó Jesucristo en la cruz? Desnudo. ¿Ustedes sabían eso? Porque la tradición nos muestra a Jesucristo como con algo tapándole, pero Él estaba desnudo. Le dice que quitaron sus ropas y la repartieron, ¿verdad? Él llegó como Adán y Eva quedaron, después de haber perdido el Espíritu Santo, en vergüenza y en desnudez, así Él llegó a la cruz, en vergüenza y desnudez. Justo donde había quedado Adán y Eva, lo retomó Jesucristo en la cruz y clavó eso en la cruz. Yo se los iba a mostrar allí en este pasaje, pero no importa, ya se los dije. Entonces, basado en eso, Él estaba desnudo y por eso este salmo dice: contar puedo todos mis huesos, entre tantos ellos me miran y me observan, porque Jesucristo estaba en la cruz desnudo, ¿verdad? Y dice en el 18, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Entonces Jesucristo queda en la misma posición en la que había quedado Adán y Eva, desnudo y desprotegido espiritualmente. Adán y Eva habían quedado avergonzados y Él ahora iba a pagar por todo eso para que nosotros nuevamente pudiéramos ser
reconciliarnos con Dios y ser hijos de Dios. Y dice entonces en Hechos 1:11, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, asimismo vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Se acuerdan que estos fueron los ángeles que se pusieron a los lados de los discípulos? Y le están dando o recordando nuevamente la promesa. ¿Qué ven en el cielo? Ese mismo que subió, a sí mismo va a defender. Esa es la esperanza, esa es la promesa. Jesucristo viene y viene por nosotros, ¿verdad? Fíjense en Apocalipsis 21, versículo 1. Vi un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo, que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjuagará Dios todas las lágrimas de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas que pasaron. Jesucristo viene, y viene como se lo dijeron a los discípulos, los ángeles, viene del cielo, viene por nosotros. Tenemos esa seguridad, esa promesa hecha ¿por quién? Por Dios que no miente. Trabajemos entonces nosotros por Dios. Hagamos nuestro mejor esfuerzo por Dios, porque verdaderamente lo vale. Y Dios no miente. Dios nos espera, nos aguarda, nos consuela. Dice que va a enjuagar todas las lágrimas. Entonces, como creyentes, actuemos como hijos de Dios, arraigados a esa ancla de esperanza que tenemos, porque las promesas de Dios se van a cumplir. Eso era lo que yo tenía preparado para ustedes hoy.